Muy buenos días, hermanos. Qué bueno verlos esta mañana. Los invito a ir a la carta de Santiago, el capítulo 1. Y ya hoy estamos en la tercera prédica de esta nueva serie sobre hacedores de la verdad. Y hoy mi título no es tan creativo porque hacedores de la palabra. Pero estaba pensando en que a veces hay cosas que sabemos que no hacemos. O sea, sabemos que debemos hacer algo y no lo hacemos. Y pensé, con mi esposa pensamos en algunas cosas. Por ejemplo, cuando hay una tormenta eléctrica, hay relámpagos, truenos y todo eso, ¿qué debes hacer con los electrodomésticos y los aparatos electrónicos? Desconectarlos. ¿Y qué pasa si no lo haces? Se queman, ¿cierto? Si estamos comiendo una carne, ¿qué debemos hacer con esa carne? A los niños se lo decimos, ¿cierto? Cortarla en pedazos pequeñitos, masticar bien, y si no lo hace, ¿qué pasa? Sí, y con cada uno de estos ejemplos podría contar una historia, pero estaríamos aquí un rato, porque mi esposa una vez salvó la vida de uno de nuestros hijos. Así, también, cuando uno se baja de la buseta, ¿qué tiene que hacer? Mirar antes de bajarse, ¿cierto? Si no se mira, viene una moto y... O también en un aguacero, si estás en moto, ¿cómo debes andar? Con cuidado, hermanos, porque a veces hay unos cráteres aquí en la calle que no se ven y ahí en el aguacero podemos caernos y accidentarnos feo. También mirar 2 veces antes de cruzar la calle. Una vez les conté que estaba llevándole al hermano Rodolfo en la clínica un café. Porque le dije, hermano, ¿qué quieres? Le dije, un capuchino. Entonces yo estaba pensando, andaba en la moto con el capuchino en la mano, pero cuando paro ahí, creo que ya les conté, ¿cierto? Esto, que no se me olvidó mirar y voy a cruzar y casi ahí queda mi vida. Y por último, no sentarte debajo de un palo si ves que hay una iguana arriba. Es un consejo que les voy a dar, porque me pasó una vez y no hice caso a ese consejo. Pero bueno, hemos escuchado estos consejos y quizás nuestra mamá decía estas cosas, ¿cierto? No corras con las tijeras. Bueno, todas esas cosas que debemos saber, pero ¿qué pasa? Que no ponemos en práctica lo que hacemos muchas veces y por lo tanto hay accidentes, por lo tanto hay problemas, por lo tanto sufrimos por no hacer caso. Y lo más importante es hacer caso a la palabra de Dios. Y el versículo clave del pasaje de hoy está en Santiago 1:22. 1:22, porque mucho más importante que todos los consejos que mencioné es este consejo aquí de la palabra de Dios, de Santiago, cuando él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces la idea principal de lo que vamos a ver hoy es, debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Ahora vamos a ver cómo hacerlo, pero los invito a orar conmigo para que Dios nos guíe durante este tiempo. Padre, venimos ante ti humildemente para pedir tu ayuda hoy, para prestar mucha atención, Padre. Oramos que tú quites toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre, para que podamos prestar atención a tu palabra, para mirar atentamente en ella, para ver lo que tú tienes para nosotros hoy. Pero Padre, oramos que no solamente podamos oírte, escucharte hoy, sino que podamos aplicar esto a nuestra vida hoy mismo y en esta semana y en toda nuestra vida, Padre, porque estas prácticas que vamos a ver son indispensables, importantísimas para nuestra vida. Oramos también que me ayudes como predicador, Padre, a transmitir con fidelidad tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos ser hacedores de la palabra?
aquí, como hemos dicho, Santiago es una carta supremamente práctica y yo le he dicho al pastor Alfredo que casi no tenemos que predicar. Casi leemos la palabra y decimos, oramos y nos vamos para aplicarla. Pero sí vamos a predicar hoy. Vamos a ver 3 prácticas y a través de esas prácticas, o sea, 3 prácticas para ser un hacedor de la palabra. Y vemos la primera en los versículos 19 y 20. Y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y yo estaba pensando cómo resumir estas cosas, porque ahí vemos que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, y no debemos enojarnos fácilmente. Y pensé en lo que vemos en el 26 cuando habla de refrenar la lengua. Entonces, la primera práctica es refrenar la lengua. Refrenar la lengua. Y pensando en eso, pues nuevamente hay varias cosas aquí que van de la mano con eso. Porque vemos aquí que él habla de ser prontos para oír. O podríamos traducirlo prontos para escuchar. Porque cuando miramos en el diccionario, oír es percibir con el oído los sonidos, pero escuchar es prestar atención a lo que se oye. Entonces, la palabra aquí, oír, nos da esa idea de escuchar realmente. Y dice que debemos ser prontos para oír, prontos para escuchar, y tardos para hablar y tardos para airarnos. Cuando pensamos en nuestra naturaleza, ¿qué nos cuesta más? ¿Escuchar o hablar? Escuchar, ¿cierto? Y lo podemos ver con un niño pequeño. Un niño pequeño no entiende esto todavía y un niño pequeño tiende a hablar mucho y a escuchar poco, ¿cierto? Porque ellos, nosotros hemos tenido 4 hijos y tenemos que decir, no, escucha, escucha, escucha. Casi nunca tenemos que decirles que hablen, sino que escuchen. Y así somos nosotros, que tendemos a hablar mucho y escuchar poco y tendemos a airarnos fácilmente también. Pues cuando pensamos en un niño pequeño nuevamente, cuando un niño pequeño está con sus papás y ve que hay helados, ¿qué quiere? Quiere los helados, ¿cierto? Pero si el papá o la mamá dice, no, pero hijo, ya no hemos almorzado todavía, tenemos que esperar hasta almorzar y que quizás después podemos comer helado. El niño pequeño normalmente, ¿qué hace? Normalmente no dice, papá, tienes toda la razón, debemos almorzar primero y esperar y después, si Dios provee, comer helado. El niño, ¿qué hace? Empieza a gritar, se bota al piso, hace berrinche, pataleta ahí en el piso, ¿cierto? Porque no sabe escuchar y es fácil para que él se enoje. Ahora, ¿será que pasa algo similar con nosotros? ¿Cierto? Que fácilmente nosotros también hacemos eso. Que no nos controlamos y por eso Santiago nos dice algo tan práctico, que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Y yo pensé en un ejemplo de esto, que en Estados Unidos no manejábamos nosotros carros con caja mecánica, porque eso casi no es normal. Allá casi todos los carros son automáticos. Entonces, pero aquí toca aprender con los cambios, ¿cierto? Y con el clutch, y ustedes saben también en moto, yo soy malo para eso porque mi moto no tiene clutch, pero bueno, tienen que aprender, o tenemos que aprender eso, ¿verdad? Y cuando vas a cambiar de cambio, ¿verdad? De primero a segundo, ¿qué tienes que hacer? Meter el clutch y después hacer el cambio suavemente. Los principiantes lo hacen bruscamente y no sé si les ha pasado que lo han hecho sin meter el clutch. Si uno está distraído y trata de hacerlo, ¿y qué pasa? Uy, eso es horrible. Y no quiero hacer el sonido para no dañarme la voz, pero hace un sonido horrible y cierto.
Pero cuando pensamos en esto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Yo pienso que ahí es bueno cuando se nos ocurre algo meter el clutch. A ver si decimos lo que está aquí. Porque solemos muchas veces decir lo que se nos ocurre en el momento y casi siempre lo lamentamos después. ¿Cierto? Que alguien dice algo, la primera cosa que viene a la mente por lo general no es bueno. Pero ahí si metemos el clutch y pensamos un segundo, ¿será que lo digo? ¿Será que es edificante? ¿Será que glorifica a Dios o no? Y ahí eso nos va a ayudar. Porque lamentablemente de aquí, del cerebro a la boca, no hay mucha distancia. Y muchas veces decimos cosas que después lamentamos. Ahora, pienso también en lo que dice Jesús, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso nos ayuda porque tenemos que estar examinando nuestro corazón. Porque cuando nos enojamos, muchas veces es por algo que está guardado en el corazón. Y cuando decimos cosas hirientes también, muchas veces es por algo en el corazón que no hemos trabajado. Y yo pensé esta semana pasada que yo pensé algo bobo y ¿qué debía hacer? De una vez hablar con el Señor y decirle, Señor, quita de mi mente esa idea boba, pero no lo hice. ¿Y saben qué pasó? Que en una conversación cualquiera sale la bobada. Ya pensada, ya meditada, pero no confesada. Y así es, hermanos. Y es triste porque uno fácilmente se equivoca en esto, creo que todos los días, con la familia, con los compañeros, con los hermanos de la iglesia. A veces somos muy prontos para hablar y decimos cualquier cosa sin pensar en las consecuencias. Y después de lanzar esas palabras, ¿quién las hace regresar, cierto? Es imposible hacerlo. Entonces ahí debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Estábamos cantando una canción y ¿qué decía de la ira de Dios? Él es lento para airarse. Nosotros debemos imitar a nuestro Señor, ¿cierto? El Señor Jesús nunca se enojó de una manera pecaminosa. Cuando Él se enojó, siempre fue con una ira o un enojo santo. Él se airó al ver que el templo estaba siendo usado como un lugar de mercadeo, ¿cierto? Él se enojó al ver eso. O cuando vio la dureza del corazón humano, eso le causó enojo, pero él nunca actuó como vemos aquí, dice en el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es posible enojarse de manera santa, pero no es fácil. No es fácil, porque siempre hay una mezcla de sentimientos, ¿cierto? De enojo, en donde estamos enojados muchas veces porque no salió algo como queríamos. Y dice aquí la ira del hombre, o sea, según nuestra forma de pensar, no obra la justicia de Dios. Y es importante entender que aquí la justicia de Dios no es lo que Pablo dice sobre la justicia de Dios, porque Santiago usa la palabra de forma diferente. Entonces, la NTV traduce bien, dice la rectitud que Dios desea. Es decir, la ira del hombre no produce o no obra la rectitud que Dios desea. Entonces, la primera práctica de un hacedor de la palabra, ¿cuál es? Refrenar la lengua. Ponerle el freno a la lengua, no enojarnos fácilmente, no decir lo primero que se nos ocurre, sino ser prontos para escuchar con atención. Cuando alguien nos habla, ¿cómo es eso? A veces nuestra mente está en otro lugar y alguien está hablando, no sé si les ha pasado, y de repente hacen una pregunta y uno, ¿qué? Esto es lo peor en una reunión de Zoom, ¿cierto? Que me pasa a veces. Bueno, y me hacen una pregunta, no, como dijo el hermano, ¿cierto?
Pero en eso tenemos que ser prontos para oír, prontos para escuchar. También ya tenemos a veces una respuesta y no hemos escuchado a la persona, que es una falta de amor. Entonces, el amor, ¿qué hace? Escucha realmente. Quizás no pienses en algo que decir en ese momento exacto, pero escuchas y después tendremos algo que decir al refrenar la lengua. Sería bueno entonces analizar y pensar un momento si nosotros hablamos mucho. Y les voy a confesar algo. Como niño, yo recuerdo, yo era el niño del curso que se sentaba en la primera fila y yo quería siempre contestar todo. Sí, profe. Y en algún momento me di cuenta de que eso no estaba bien. Entonces, ¿qué hace uno? Uno aguanta así, muerde la lengua, voy a esperar a ver si otros contestan. Ahora si nadie más contesta, yo contesto. Pero somos muy prontos para hablar. Y si hablamos mucho, debemos pensar en eso, porque aquí nos dice Santiago que seamos prontos para oír, prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarnos. Entonces creo que es algo supremamente práctico, porque si vamos a ser hacedores de la palabra, debemos aprender a refrenar la lengua. Y de hecho, el capítulo 3, miren rápidamente el capítulo 3, no vamos a leer nada de ahí porque es para otra prédica, pero todo el capítulo 3 se trata el tema de la lengua y de la sabiduría y de no hablar cualquier cosa y de entender qué tan importante es la lengua. Entonces Santiago va a repetir cosas porque este libro es como el libro de Proverbios. Ustedes notarán también en Proverbios cuánto hablan los proverbios de la lengua. Muchísimo. ¿Por qué? Porque es un tema práctico. Y es muy fácil alabar al Señor y decir, oh, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, y salir a decir cosas que no debemos estar diciendo, sin pensar. Y la primera cosa que se nos ocurre la decimos. Entonces hay que refrenar la lengua. Miremos ahora el versículo 21 al 25 para ver la segunda práctica. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí vemos la segunda práctica y la vemos, en toda esa porción. En el 21 habla de recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y ahí en el 25 habla de mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella. Entonces la segunda práctica es fijarse en la palabra de Dios. Fijarse en la palabra de Dios. Y vemos aquí que todo está conectado. Lo que vimos en la primera prédica sobre full gozo, sobre tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Vimos hace 8 días con el pastor Alfredo del 12 al 18, vimos ahí cómo soportar las pruebas y las tentaciones, cómo entender eso. Y noten conmigo el 12, dice ahí, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Y cómo termina el 25? El 25 dice, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces miren aquí, hermanos, que todo está conectado a esta segunda práctica de fijarse en la palabra. De no solamente escuchar la palabra predicada, sino decir cómo
aplico esto a mi vida? ¿Cómo me fijo en la verdad de Dios? ¿Cómo miro atentamente la palabra para que Dios me transforme? Y realmente Santiago fue un predicador impresionante. Porque miren aquí el 23, él da una ilustración aquí en el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La idea, bueno, ¿cuántas veces nos miramos en un espejo cada día? O en el celular, ¿cierto? Para mirar cómo estamos. Porque uno comienza el día, se baña, se arregla, ¿cierto? Para algunos de nosotros es más fácil que para otros. Y después si uno se olvida cómo era, digamos que vimos que algo estaba mal con nuestra apariencia y ¿qué hicimos? Debíamos arreglar eso, ¿cierto? Me pasó ayer en la clase de conexión que yo prendí la cámara sin haberme mirado en el espejo. Y resulta que tenía un pedazo de cereal con leche aquí en la barba. Menos mal, bueno, no sé si alguien se dio cuenta. Pero imagínense ustedes, si yo no me fijo en eso, si yo no arreglo ese problema, rápidamente apagué la cámara y, uy, no. Si yo no hago eso, ellos no hubieran aprendido absolutamente nada. Porque todo el tiempo, ay, qué cosa, ¿no? Pero hermanos, lo hacemos con el espejo, ¿cierto? Después de andar en moto, estar sudado, ¿qué tiene que hacer? Si usamos el casco, claro está que es bueno. Pero hay que peinarse, ¿cierto? Porque si no, llegamos, por ejemplo, yo en la moto aquí a la iglesia, el pelo así, y ustedes tampoco no me van a escuchar, ¿cierto? Y Santiago nos dice, no, hay que fijarse en uno, pero miren la ilustración que él usa. Él dice, esta palabra es un espejo. Si tú te miras 5 veces al día en el espejo, no sé, ¿cuántas veces deberíamos mirarnos en la palabra? Mirarnos aquí y ver Dios, cómo me ve a la luz de esta palabra, no solamente a las 6 de la mañana y después olvidar lo que vi en la palabra, sino durante el día. Señor, tú me mostraste algo y yo quiero estar recordando lo que tú me estás enseñando. Entonces es algo importante mirar la palabra y no solamente mirar, sino fijarnos en nosotros mismos. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, hoy tenemos la oportunidad, el privilegio de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Solamente escuchamos y nos vamos de aquí? ¿O dejamos que Dios siga obrando en nosotros y decimos, uy, verdad, Señor, yo necesito crecer en esto? Porque yo soy un oidor olvidadizo muchas veces. Yo escucho algo de Dios y no le presto atención. O quizás unos segundos y después se me olvida. Pero Dios quiere que esto sea algo de todo el día, de toda la semana, un crecimiento constante. ¿Y por qué va a ser? Porque estamos mirando atentamente y fijándonos en la palabra. Miren ahí el 25. Es un versículo precioso, hermanos. Vamos a leerlo todos a una sola voz. ¿Les parece? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Me encanta este versículo, porque ahí cuando vemos mira atentamente en la perfecta ley, tiene la idea de como agacharse para mirar algo, con cuidado. Y yo pensaba en un niño pequeño de 3 años cuando encuentra una hormiga. ¿Qué hace con la hormiga? Se agacha para estudiar la hormiga y la estudia por mucho tiempo. Y a veces con mis hijos lo he visto que ellos pueden estar ahí media hora, o bueno, cuando estaban más pequeños, ¿no? Pero media hora fijándose en una hormiga y la estudian y aprenden sobre él. Y dicen, papá, mira,
que tiene una hojita, está llevándola, mira que está este caminito que va de aquí para allá, y miren que hay diferentes colores de hormigas, y miren el tamaño, y quieren contarle a todo el mundo sobre esa hormiga, ¿cierto? Porque su atención está puesta en esa hormiga pequeña, toda su atención. Así debe ser con la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Eso, hermanos, qué hermoso es abrir esa palabra y fijarse en ella. Meditar en ella, mirar atentamente lo que está aquí. Y es lo más precioso. Cada vez que abrimos la palabra, Dios nos puede hablar, pero tenemos que fijarnos atentamente en la palabra de Dios. ¿Por qué dice que la perfecta ley, la de la libertad? Pues Santiago está usando el término ley, no como la ley mosaico o algo, sino ley como leímos en el Salmo 19, la palabra de Dios. Porque hay varios términos aquí para la palabra de Dios. ¿Notaron eso? En el versículo 21 habla de la palabra implantada. En el versículo 25 habla de la perfecta ley. ¿Por qué perfecta? Porque no tiene ningún defecto. ¿Y por qué dice que es la ley de la libertad? Porque cuando entendemos el mensaje, esa ley nos da una libertad espiritual. Es más, si regresamos un poco al 21, dice ahí, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Y cuando yo estaba estudiando esto, no entendía esa palabra. ¿Por qué implantada? ¿Qué quiere decir eso? Pero un comentarista hablaba del nuevo pacto. En el nuevo pacto, en Jeremías 31:33, la palabra dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, por eso es una palabra implantada en nosotros. No es una palabra que salga de nosotros, sino que viene de Dios y Dios la implanta en el corazón y por lo tanto debemos recibirla con mansedumbre. Con mansedumbre esa palabra implantada. ¿Por qué? Porque la cual puede salvar vuestras almas. Y obviamente cuando uno se fija en la palabra de Dios, ¿cuál es el mensaje más importante de la palabra de Dios? ¿Qué piensan? La salvación, ¿cierto? Porque ¿cómo sería llegar a ser experto de la palabra de Dios sin conocer la libertad en Cristo? Sin conocer a Cristo, sin tener los pecados perdonados, sin tener una vida nueva, sin ser salvo. Eso sería lo más triste. Llegar a ser experto en la palabra, no podríamos hacerlo si no recibimos con mansedumbre la palabra implantada, la palabra de salvación. Entonces es una invitación de Dios a cada uno a examinarse. ¿Será que yo he recibido con mansedumbre la palabra de salvación? Lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? La palabra dice que Él vino a este mundo porque Él sabía que tú y yo nunca podríamos cumplir la ley de Dios. Él entendía que éramos pecadores, por eso Él vino por amor. Y por eso Él cumplió esa ley y cuando Él fue a esa cruz lo hizo por nosotros. Y hermanos, no podemos cansarnos nunca de esa verdad. Y hemos cantado de eso, 10,000 razones para alabar al Señor, primeramente por su salvación. Porque en algún momento, si tú y yo somos creyentes en el Señor, en algún momento escuchamos este mensaje y nos arrepentimos y creímos en el Señor Jesús y en ese momento Dios nos salvó. Pero si tú no has recibido a Cristo, ¿qué esperas? Pues fíjate en lo que la palabra enseña sobre la libertad, porque uno no puede ser libre de otra forma. Y el mundo habla de libertad, el mundo quiere tratar de prometernos algo con técnicas, con autosuperación. Si tú vas a Panamericana, ¿cuál es una sección muy grande? La autosuperación, ¿cierto? La autoayuda. Y miras la sección de Biblia y es como 7 libros y no siempre son buenos. Pero
cuando miramos la palabra de Dios, Dios nos puede dar la libertad espiritual. Porque su ley, cuando nos fijamos en ella, nos enseña sobre Cristo, sobre su salvación y sobre nuestra necesidad de Él. Noten el 25 nuevamente. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y, ¿qué dice iglesia? Persevera en ella. Esto nuevamente no es una mirada en el espejo de la palabra y listo, sino que es perseverar en la palabra de Dios constantemente, cada día, formar un hábito de ser lectores de la palabra atentos, de meditar en la palabra de Dios constantemente, de examinar nuestra vida a la luz de la palabra. Señor, ¿qué me estás diciendo? Y cuando Él me muestra algo en su palabra, debemos arrepentirnos, ¿cierto? Arrepentirnos y crecer y dejar que Él nos cambie en lo más profundo de nuestro corazón. Ahí dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso nos lleva al Salmo 1, ¿cierto? Ahí es casi la misma idea de ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y ese árbol, ¿qué hace? Florece, da fruto, crece. ¿Por qué? Porque está ahí al lado del río. Está recibiendo el agua de la palabra constantemente y por eso crece. Por eso tiene éxito en lo que hace, porque es un hacedor de la obra y no solamente un oidor. No solamente un oidor. Entonces, la segunda práctica, ¿cuál es, hermanos? Fijarse en la palabra. Es una práctica que es clave en nuestra vida espiritual, tanto al escuchar la palabra predicada, como en nuestra vida diaria, de estar escuchando la palabra y fijarnos en ella diariamente. Miremos la tercera práctica, aquí el 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahí cuántos nos sentimos poco culpables con ese versículo, ¿cierto? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí, pues, es una de las únicas veces en toda la Biblia en donde vemos la palabra religión como algo positivo. Porque muchas veces la palabra habla de una religión hipócrita, de hacer prácticas para ser vistos por los hombres, pero aquí vemos prácticas o la práctica de mantener una religión pura. Entonces la tercera práctica es mantener una religión pura. Porque una religión, aquí la definición de la palabra sería una expresión de devoción a Dios. Una expresión de devoción a Dios. Pero si nosotros nos expresamos, y a veces lo podemos hacer con mucha emoción, ¿cierto? Pero la pregunta es si en la práctica mantenemos esa religión pura. O si es solamente algo que hacemos para ser vistos por los demás o por la emoción del momento. Porque aquí Santiago habla de prácticas que no serán vistas o no recibirán más bien el aplauso de los demás seguramente. Eso de refrenar la lengua, eso de visitar a un huérfano, eso de visitar a una viuda, eso de guardarse sin mancha del mundo, son cosas que pues los huérfanos, las viudas no nos van a poder pagar, ¿cierto? Y ahí vamos a ver si la religión nuestra es pura o no. Porque la motivación, ¿cuál es? La motivación no es el aplauso que recibiremos, sino que la motivación es agradar a Dios con lo que hacemos. Y vemos ahí al finalizar el 27 también, y guardarse sin mancha del mundo. Eso no es fácil. Y escuchamos hace 8 días sobre la tentación, cómo esa tentación obra en nuestra vida y para
repasar eso, miren conmigo, ahí en el 14, habla de la tentación, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o su propio deseo malo es atraído y seducido. Habla de un proceso, ¿cierto? Una atracción hacia el pecado, una seducción hacia el pecado. Y miren el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es una descripción de la concepción, ¿cierto? Como si fuera un bebé, pero el pecado se concibe en nuestro corazón, después somos atraídos y seducidos, y cuando caemos en ese pecado, finalmente nace el pecado y da a luz la muerte. Pero miren el contraste en el 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y me llama la atención ese contraste, porque el pecado da, o sea, la tentación da luz ¿a qué? Al pecado y a la muerte. Pero la palabra de Dios da a luz ¿qué? Ahí vemos en el 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es un contraste total entre la muerte y la vida. La palabra de Dios nos hace nacer de nuevos cuando entendemos el Evangelio. Cuando recibimos a Cristo, ya nacemos de nuevo y Dios nos da una vida nueva en Él. Así que para tener una religión pura hay que conocer a Cristo y hay que vivir para Cristo en nuestra vida. Y yo estaba pensando en escuché de un pueblo en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Ustedes saben que hay una zona ahí. Y hay un pueblo al otro lado en Corea del Norte que se llama Kijongdong. Bueno, mi coreano es malo, pero bueno. En coreano se conoce como el pueblo de la paz. Así dicen ellos, el pueblo de la paz. Pero en otros lados se conoce como el pueblo de la propaganda. Porque es un pueblo que construyeron en los años 50 y pusieron hasta fluido eléctrico. En Corea del Norte en ese entonces era un lujo impresionante el fluido eléctrico. Pusieron luces, pusieron temporizadores y construyeron una ciudad falsa, que son fachadas. Nadie vive ahí. Pusieron una bandera muy, muy grande, pintaron las casas muy bonitas y hasta pusieron actores ahí para dar la impresión de una ciudad real. Supuestamente para atraer a los del sur hacia el norte. Creo que nunca funcionó. Pero hoy día se conoce como el pueblo de la propaganda. Y cuando pensamos en eso, qué triste sería ser una iglesia fachada así, ¿verdad? Una iglesia en donde sabemos pintar la fachada de la iglesia bien y decir que aquí adoramos a Cristo, que aquí tenemos una religión pura y sin mácula. Pero hermanos, ¿en dónde vamos a ver si es una comunidad real o no? En la práctica, ¿cierto? Esto no pasa el domingo, sino que pasa entre semana. ¿Y a quién les toca esto? A los líderes, ¿verdad? No, a todos, porque saben que para ser una comunidad real requiere la participación de cada uno. Y no solamente un decir, sino poner por obra lo que decimos. Y quizás nadie te va a felicitar por visitar a una viuda o ayudar a un huérfano o mantenerte sin mancha del mundo. Pero es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Y ahí Dios, como vemos en Apocalipsis, Cristo está andando entre las iglesias y Él está mirando, examinando a cada iglesia. La pregunta aquí sería, ¿qué ve Dios en nuestra iglesia? ¿Será que Él ve una religión pura aquí? ¿O será que en algunas cosas hemos puesto una fachada? Y créanme, como pastor, eso me hace cuestionar y pensar, examinar lo que hacemos. Porque es muy fácil
pararse aquí y decir algo. Pero en la práctica, ¿cómo es nuestra vida? En tu casa, ¿cómo eres? En el trabajo o cuando estás con amigos no cristianos, ¿cómo eres? ¿Refrenas tu lengua? ¿Visitas a los huérfanos, a las viudas? ¿Te guardas sin mancha del mundo? Y ahí tenemos que mirar nuestra vida realmente, si estamos viviendo una vida de integridad o si es más bien una fachada. Porque Santiago aquí, ¿qué quiere ver en la iglesia? Más bien Dios, ¿qué quiere ver? Él quiere ver que somos hacedores de la palabra. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y es la tarea de cada uno, de todos aquí. Y nos ayudamos en esto. Porque cada uno, cuando estamos juntos como iglesia, podemos ayudarnos, edificarnos mutuamente, ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestros pecados también. Entonces hemos visto que Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Y hemos visto tres prácticas aquí. La primera, ¿cuál era? Refrenar la lengua, ¿cierto? La segunda, fijarse en la palabra de Dios. Y la tercera es mantener una religión pura. Mantener una religión pura. Yo empecé con algunos consejos, ¿cierto? Sobre cosas que no debemos hacer o cosas que debemos hacer. Pero lo que hemos visto aquí es infinitamente más importante. Porque se trata de la vida espiritual. Se trata de vivir como Dios quiere, como hacedores de la palabra. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque en ella encontramos una enseñanza tan práctica, Padre. En ella encontramos nuestra necesidad más grande, que es de un Salvador, Cristo Jesús. Y aquí en ese pasaje habla de que tú puedes salvar nuestras almas, Padre. Cuando recibimos a Cristo, puedes darnos una esperanza. Puedes darnos, Padre, un corazón nuevo. Puedes darnos, Padre, una vida real. Puedes quitarnos, Padre, cualquier fachada, porque en Cristo no la necesitamos. En Cristo podemos ser lo que somos. Podemos recibirlo, Padre, y tener una vida nueva unida a Él. Pero tú no quieres solamente eso. Tú quieres, Padre, que pongamos por obra lo que escuchamos. Tú quieres que cada día nos fijemos en tu palabra, Padre. Que cada día refrenemos la lengua. Que cada día mantengamos, Padre, una religión pura en nuestra vida. Y oramos en esta mañana que tú nos permitas ver, Padre, en dónde tú quieres cambiarnos en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a ser prontos para escuchar y tardos para hablar y tardos para airarnos, Padre. Ayúdanos a refrenar esa lengua. Ayúdanos, Padre, a edificar con lo que decimos. Ayúdanos también, Padre, a mostrar tu amor a los demás. Porque aquí hemos visto la necesidad de ayudar a los huérfanos, a las viudas, Padre. Porque tú nos has dejado aquí como el cuerpo de Cristo para ser sus labios, para ser sus manos, sus pies y para servir en amor a los demás, Padre. Perdónanos las muchas veces que hemos hecho cosas para figurar o para mostrar, aparentar algo, Padre, y no para amarte a ti y a los demás. Ayúdanos a crecer en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.